entré a la Facu en el 2001, ¿sí? A la Escuela de Historia. En ese momento, 2001 fue un año bastante complicado y bastante convulsionado. En ese periodo de mi trayectoria estudiantil, en la Facu se generaron un conjunto de instancias colectivas muy importantes de luchas sobre los derechos a la educación, principalmente en contra de los recortes presupuestarios. Se dieron discusiones al interior de la Escuela de Historia en relación a las formas de las cátedras. Fueron experiencias muy propositivas, de mucha acción colectiva, de muchos encuentros, de mucha asamblea, en las que discutíamos en general la problemática nacional de ese momento, que era muy importante, y sobre todo lo que tenía que ver con la defensa de los derechos estudiantiles. Se formó un colectivo muy interesante que construyó la instancia de nosotros como estudiantes, como sujeto de derechos, participando y formando acciones que constantemente pedían esto, ¿no? O sea, el derecho a la educación pública, gratuita, de calidad. Era como el entramado en el que corríamos en esos momentos. Mientras en ese momento, digamos, los derechos humanos se seguían asociando a la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Entonces, también eso era una instancia muy importante porque se fueron concretando luchas anteriores de los años 90, en donde también con los compañeros de hijos y de los distintos organismos de derechos humanos confluíamos en instancias de formación política, de participación colectiva que fueron nutriendo toda una vida colectiva de estudiantil muy interesante y muy rica, ¿no? Cuando empecé ya como profe, yo empecé primero como profe de historia, en los colegios secundarios todavía no estaba tan marcado esto de la construcción de memoria respecto a la última dictadura militar y a la formación en derechos humanos. Entonces, en ese campo, y como profe de historia también particularmente, se dieron en distintas escuelas en las que participé ciertas disputas o lógicas de cómo armar una construcción de memoria colectiva, qué relato, cómo contar. También fue una experiencia muy importante porque en la facultad también todo eso que habíamos vivido como estudiantes en luchas colectivas y procesos políticos me servía como herramienta para también en las escuelas contar un poco de las discusiones con mis colegas, en heterogeneidad etaria, entonces construir con otros que tenían otras vidas y otras trayectorias. También fue difícil el proceso en el cual se estableció el 24 de marzo como feriado y como parte de la currícula estudiantil en el nivel medio. Y también a lo largo, luego cuando empecé a investigar o me volví a acercar a la facultad para hacer una trayectoria de investigación, creo que el universo de los derechos humanos se fue abriendo cada vez más, fue incluyendo los derechos por la memoria, la verdad, la justicia, fue incluyendo los derechos de la educación, a la salud, particularmente las disputas por los sentidos. Yo empecé a trabajar con la disputa en los sentidos en términos económicos, los derechos económicos, las trayectorias de la hegemonía económica también está en un sentido pensada o se puede pensar con esta lógica de quiénes y cómo construyen sentido, para qué. Posteriormente, y ya más cerca de los 2010, 2011, en el espacio de trabajo es qué espacio tenemos las mujeres, cómo pensamos la vida colectiva, cómo nos unimos a través de los derechos de género, de cuidados de familia, nuestros derechos a decidir sobre el cuerpo. Creo que a partir de los 2000 se pudo visibilizar muy mucho esta necesidad de hablar sobre qué derechos tenemos, sobre qué derechos queremos tener, y cobró un espacio público, de la vida pública, de la discusión que atraviesa el espacio de la facultad, que constituye a toda la sociedad. Y yo en ese sentido creo que esta formación universitaria ayuda a repensar, a remirar con el otro, a acompañar al otro en todo un proceso que me parece muy rico, que tiene que ver con la construcción de colectivos políticos, sociales, de ampliación de derechos, de reforzamiento de esta pugna, ¿sí? Los derechos son siempre una tensión
Entonces, aquello que alguna vez pensamos que ya tenemos, creo que seguimos teniendo que todo el tiempo plantearnos que siguen estando en disputa por la concreción y por los sentidos que le damos a estos derechos que ya tenemos o que podríamos tener si pensamos en un futuro posible o querible en términos de sociedad, de colectivos.